Muy buenas noches, Irma, ¿cómo estás? Hola, Araceli, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, con una alegría inmensa de tenerte aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Eras una de las que nos faltaba charlar, porque estamos recorriendo a cada uno de los comunicadores y estos primeros comunicadores que están abriendo la puerta a esta nueva posibilidad que, como siempre, Pablo nos da, ¿no? Nos abre caminos, sí, y nos abre puentes, y ahí estamos nosotros con la posibilidad de tomar esa decisión. Algunos nos cuesta un poquito más, otros son más mandados, y así estamos. Ustedes tienen la felicidad de que los eligió, entonces, se eligieron. Pero sí, es sorprendente, pero a la vez, por lo menos en mi caso, es hacer lo que hago siempre. Tal cual. O sea, en el primer momento, no te voy a decir que no me sorprendió el llamado de Pablo. Sí, me sorprendió más cuando me nombró quiénes eran los otros comunicadores y son los que han estado con vos en la radio, sí, son los que han ayudado cada cosa que yo preguntaba cuando me inicié, y hasta creo que le pregunté si estaba seguro de lo que estaba haciendo. ¿No te equivocaste? ¿No será un apellido parecido? Estoy soñando, dije yo, Araceli. Así que no, en realidad estar con gente que admiro, ¿no? Y que me parece maravillosa y que realmente cuando yo posteaba mis primeras publicaciones con casos, estaban todos ayudándome. Entonces era como una cuestión de bueno, pero a la vez es lo que hago, o sea, yo charlo antes de la consulta, explico un poco de la lógica biológica, explico un poco del alma, porque en realidad yo llegué a esto primero como consultante. Tal cual, a todos nos pasó. Claro. Sí. Entonces el punto era un poco esto, ¿no? Explicar. Porque, viste, desde el vamos, si yo le digo, esto es tu creación, no me va a entender mucho. Tal cual, no, de entrada no. Es más, te miran raro, como diciendo, perdón, creo que estoy en el lugar equivocado, gracias por todo, ¿Cómo chao. me puedo estar creando yo esto? Sí, claro. Sí. Entonces, el punto es también, mi forma es explicar, y es como que allí se relajan, ¿no? O sea, explicar que la biología sigue repitiendo los patrones porque son el clan de Ovida, y a partir de ahí, y el ejemplo, y con cada caso personal, ahí empiezan como a entender esto, ¿no? Y esto que es tan importante en lo que nosotros hacemos ahora, que es el no juicio. Exacto, eso es lo más liberador. Claro, es empezar a comprender que hay una fuerza mucho más profunda de la que nosotros creemos, que es la biología. Tal cual. Que es profunda y que va a mantener los patrones, porque si eso dio vida, lo va a mantener. Tal cual. Y cuando se paran en eso, se miran, ven la historia, y cuando encuentran, ¿no?, el hecho de estoy haciendo tal cosa, y de repente quedan, ay, como mi mamá, ¿viste? Y ahí ya se abrió la puerta. Claro, ya tenemos el ok para ir un poquito más profundo. Sí. Así que es un poco, en principio era como una cosa muy rara esto de ser el comunicador, pero después es lo que me gusta, es lo que hago, es lo que amo hacer. Claro, es más sencillo de lo que uno imaginó, porque al principio se armó así como un poco de confusión, ¿no? ¿Qué tarea van a tener estos comunicadores? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer lo que hace Pablo, la formación? Y y muchos por ahí decían, pero yo lo quiero hacer con Pablo, pero hasta que después, como todo en la vida, ¿no? Igual yo creo, desde mi punto de vista, digamos, porque primero tuve una charla en particular con Pablo, que todo lo que fue el movimiento del Congreso también hizo que se viera muy diferente, que se sintiera muy diferente. Se sintió, comparto, yo los martes normalmente atiendo muchas veces hasta las 9:30, así que normalmente los escucho repetidos, porque si no llego tarde al principio. A veces llego y los escucho, y a veces los escucho. Y estaba este fin de semana largo escuchando, poniéndome al día, y yo sentí lo mismo que Marcelo.
cuando se armó todo ese movimiento que se armó. Esta cosa de decir, si esto sirve para esto, me bajo, no quiero ser comunicador. Y porque había quedado como un entendimiento de que había elegidos y no elegidos. Y la verdad, no sé. Mira, yo soy profesora de yoga, he dado talleres, he dado meditación. Y cuando empecé con esto entendí que necesitaba, por lo menos yo, hacer una transición. Y que esto realmente era lo que en este momento de mi vida y en muchos momentos de mi vida yo había encontrado como una sumatoria de todos los caminos. ¿Por qué? Porque siendo profesora de yoga yo he estado con gente en la cual me decía, el médico me prohíbe hacer yoga. No quiere que me mueva, dice que el yoga es malo para mi artrosis. ¿Viste? O sea, o por ejemplo, desde el Reiki, yo he tomado Reiki, he dado Reiki, y también estaba como la separación, de que esto queda parte de la medicina. Esto no sé si está bien, si está mal, hágalo, no lo haga. Y este camino es maravilloso porque estamos paralelos con la medicina. Tal cual. Es maravilloso. Y es lo primero que yo hablo con mis consultantes. Yo tengo 53 años, hace muchos años que trabajo desde el cuerpo y desde vivencias, y siempre hacerle entender al médico que esto estaba bien era raro. Y hoy, que esto sea paralelo a la medicina y que uno camine a la par en un grupo y que presente un caso para que nos ayuden con los médicos que tiene Humano Puente. Tal cual. Que decodifican, que están mostrando a la medicina que este es un camino posible paralelo. Tal cual. Es maravilloso. Tal cual. Vos sabés que como siempre estamos delante de nosotros, ¿no? Y todos vamos creando nuestra realidad. Y el que tengo delante siempre me está mostrando las dudas que aún todavía tengo, a pesar de, a pesar de que desde la palabra uno está reconvencido y lo ha comprobado en su propia historia, porque como siempre digo, y como lo acabas de decir vos, todos empezamos con un camino personal, por un proceso personal. Exactamente. Y a medida que nuestro cuerpo fue dando las certezas de que esto es maravilloso, ahí es cuando uno se va metiendo más y ya quiere transmitirlo y ya le agarra como una desesperación para contárselo a todo el mundo, y después se da cuenta que esto es, como decíamos, personal. Es personal y es el propio... Tal cual. Despertar personal. Tal cual. Y bueno, en cuanto a esto de la medicina, ¿no? De la separación, de la dualidad, me ha pasado que me he encontrado con los primeros consultantes y después, bueno, pensándolo me daba cuenta que me esmeraba por dejarles claro que yo no estaba sola, que había un grupo de consultores donde hay médicos que nos asesoran y que nos acompañan. De hecho, vos fíjate que si nosotros tenemos un síntoma que es físico, lo primero es cuál es el diagnóstico médico que tenés. Y si no tiene diagnóstico, se lo manda al médico. Exactamente. Que primero tráeme el diagnóstico y después vemos. Claro. Pero más allá, digamos, es maravilloso que pueda esto y que esto, en realidad desde la biología, salga de Hammer, que fue un médico, un visionario para su época. Así es. Y esto hace que los médicos, de hecho yo he tenido pacientes médicos. Sí, yo también. Y es maravilloso porque siempre les insisto. Claro. Por eso tengo que pongo el comunicador, es más o menos lo que hice siempre, porque es entra en la página, fíjate, ¿por qué no haces la jornada? Porque es maravilloso que vos siendo médico seas integral, y siempre ha quedado, y bueno, de hecho tengo la suerte de que ya hay consultantes míos que son consultores. Gabriela Fernández Cortés es una. Ahora en la próxima apertura hay 2 consultantes más una psicóloga que fue consultante que va a ser consultora. ¡Qué maravilla! Es maravilloso. ¡Qué maravilla! Es maravilloso. Y en definitiva es un poco eso. Hay una posibilidad, hay una forma
de que puedas vivir mejor, de que puedas sanar, Ujú. pero también que puedas esto que dijimos del no juicio, que puedas comprender. Eso, fundamentalmente me parece que es eso, ¿eh? Sí, que podamos sanar, de entender que cada uno hizo lo que pudo con lo que le tocó, pero antes era como, digamos, esto era como, viste, los talleres eran, bueno, comprendamos, pero era comprender desde la afuera y desde la palabra. Exacto. Esto es transitar, es encontrar, y como vos bien lo sabés desde Reorixis, es sentir lo que ese ser sintió y atravesarlo. Tal cual, como lo decía Pablo, ¿no? En una de las últimas entrevistas que tuvimos y cada vez que hablamos de Reorixins, él comenta lo mismo, esto de que al principio entramos como con un prejuicio contra el abuelo, el tío, el bisabuelo, el tatarabuelo, y cuando la persona logra sentir la historia del tatarabuelo y sale de la ceremonia, la pregunta es, ¿sentís aún que hay algo para perdonar? Y la persona dice, no hay nada para perdonar. No, porque vivencia profundamente ese sentir y todo lo que ha atravesado. Y bueno, para los que están escuchando también, o sea, digamos, las cosas más terribles también que uno puede tomar desde esta realidad, que puede ser un abuso o una violencia, es directamente el abusador el que explica, o es ese mismo el que después trae una herramienta para sanar a todo el clan, trae ese regalo. Entonces, eso es manifestar y cambiar completamente la situación. Tal cual. Esta mirada de entender, ¿no? Cuando hacemos un juicio, porque a todos se nos va las ganas o la intención de hacer juicio. ¿Quién no hizo juicio y quién no hace juicio todavía? Porque lo tenemos muy a flor de piel. Pero digo, esta cosa de sentir que todos somos un poco ese abusador, todos somos un poco ese maltratador, todos somos un poco ese agresivo. Creo que sí. Y que para que exista el abusador, existe el abusado. Tal cual. Para que exista el violento, existe la víctima. Y en realidad, este es un tiempo en que esas polaridades deben sanarse, porque ya yéndote a otra parte que también integra todo lo que es esto, que tiene que ver con el amor y el odio, son los dos extremos, pero de una misma línea. Totalmente. Entonces es lo mismo pararme en una punta y en la otra, porque como diría Buda, el equilibrio es en el medio, es cuando transité, cuando experimenté, cuando puedo entender. Igual, yo creo que por lo menos lo que yo experimenté y experimento en cada paso de Humano Puente es esta cuestión de que yo soy esta alma que vino a transitar esta distorsión. Yo soy ese ser que desde mi decisión decide experimentar este clan, decide estos padres, decide esta historia. Tal cual. Cuando yo me paro en este punto y realmente me doy cuenta que yo elegí esto, ya en cualquier punto de cualquier clan con cualquier problemática, yo ya no soy la víctima, porque yo decidí hacer este aprendizaje. Es así, soy protagonista. Exacto. Después, bueno, me llevará varias insistencias en entender por qué lo elegí. Sí, tal cual, bueno, para comprender. Claro. Y por ahí en algún tramito también me arrepiento de haber elegido esto. Obviamente. Podría haber elegido otra cosa, caramba. Podría haber elegido otra cosa, claro, podría ser menos, pero bueno, si estoy en esta biología por algo es. Absolutamente. Sí, pero bueno, cuando yo entiendo que soy quien vino a transitar esto, mira, en un momento me pasó una de las cosas de las cosas que me pasó. Te voy a contar dos casos muy especiales, así en las generalidades. Dale. En una me pasó en un muchacho que vino y fuimos a hacer Reorixis y terminó su bisabuela. Era un muchacho muy grande de cuerpo, de 1,90 m y pico, grandote de espalda, y cuando estaba en esa bisabuela lloraba porque esa mujer estaba expresando todo su sentir. Sí. Y cuando le pregunté si se parecía a lo que su descendiente, quien había venido hoy a sanar, era lo que estaba experimentando, entre lágrimas me dijo que sí. Qué bárbaro. Y cuando volvió,
me decía, qué loco todo esto. Porque en realidad yo tampoco pensé que se iba a disparar y que el tema por el cual había venido estaba en una mujer. Pero esa mujer sufría lo que hoy él sufre en esta realidad, en esta biología, en este momento de su vida. Y encontró lo mismo. Y quedó como tan movilizado, fue tan maravilloso. Así que eso son experiencias que uno no se borra, son mágicas. Bueno, vos las estás atravesando realmente, también. Y a veces uno, esa expresión que dijiste, qué loco esto, es lo que más se escucha. Porque te quedan mirando como que, viste, no entienden y esperan que uno les explique un poco más. Y en realidad, en ese momento ya no hay nada más para decir, es momento de silencio, es momento de retirarse cada uno a su lugar y dejar que el inconsciente haga lo suyo, ¿no? Y sí, porque aparte es un montón, montón. Porque si hay algo, lo loco que te dicen es, pero yo soy yo, y soy el otro. O sea, como que nadie, o sea, para los que están escuchando, nadie es como que no vamos a hacer una cuestión de que soy completamente, que pierdo mi conciencia. No, en absoluto. Yo no pierdo mi conciencia, yo sigo siendo lo que soy en esta biología. Tal cual. Pero integro a ese ser que está en mi célula, que está en mi genética, y ese ser se expresa. Y lo loco, o lo maravilloso, es que encuentra que eso es lo que hoy esa persona, y pasa loco porque muchas veces ni conocieron a ese ser. Así es. Eso es más movilizante. Exacto, y eso es lo que más lo moviliza. Quizás ni sabían eso, o sea, más allá de que la historia aparece, pero no la conocieron y ahí la están sintiendo. Y es ese ser el que habla, es ese ser el que llora, es ese ser el que perdona. Así que eso es lo que a mí no deja de conmoverme y lo mágico de cada encuentro. Tal cual. Y una de las cosas que fue una persona muy particular que llegó a mi vida, que era una mujer de 78 años, que fue recomendada por un médico amigo porque aún lloraba su bebé muerto hacía 45 años. Oh, wow. Y en realidad ella hizo esa consulta y un mes después, cuando ya teníamos el turno, me comentó que tenía un nódulo en su mama que había aparecido, coincidentemente que era su mama izquierda, o sea que seguíamos hablando del mismo tema. Claro. Y bueno, y cuando vino a la consulta, ella lloraba como el primer día. Qué bárbaro. Lloraba como el primer día. Y yo juego mucho con los dibujos. ¿Ah, sí? Sí. Aprendí a utilizarlos. En realidad, me gustó cuando en el primer congreso Pablo presentó esto de dibujar y hacer estos entierros simbólicos. Sí. Donde uno dibuja a cada las personas de su clan, ¿no? Y después hace el entierro simbólico de ese ser, que puede ser mi abuelo, mi bisabuelo, que yo traje, por ejemplo, en un hijo, y entonces en ese entierro le digo a todos que ese ser no está enterrando, que mi hijo está presente, aunque yo a mi hijo lo haya dibujado, y que mi hijo no es quien trae la carpeta, que ya yo lo libero. Bien. Entonces a mí me gustó eso de dibujarse, y me parece a veces un recurso en el cual empezar a trabajar cuando la persona por ahí es muy mental, o cuando hay dolores y duelos muy profundos que los tienen como muy bloqueados. Y bueno, y esta mujer era muy grande y lloraba mucho, y me parecía que ponerla ahí en ese momento, como nosotros hacemos los trabajos de que uno vuelva a atravesar todo eso para descargarlo, me parecía como muy intenso. Y le propuse, ella tenía ese bebé y después llegó otro hijo que está con ella aún, y que era hijo de reemplazo, que tenía exactamente el mismo nombre que este bebé. Entonces empezó a dibujarlo, y su primera frase, la recuerdo mucho, que me dijo, no recuerdo su carita. Y me dijo, yo no tengo fotos, porque tenía 2 meses el bebé, y no tenía fotos. Y le dije, bueno, intentemos, dibujalo. Y mientras empezó a dibujarlo, le hablaba, y le contaba, y me contaba,
y pudo volver a revivir ese momento, porque fue en la ruta, allí muy cerca de tu lugar. ¿Ah, sí? Ellos volvían de San Nicolás. Ajá. Y ella lo tenía en brazos, estaba muy cansada, y su suegra, que estaba al lado en el auto, le dijo, dámelo un minuto y dormí, porque estás muy cansada. Allí se produce el accidente y muere su suegra y el bebé. Entonces ella pudo, con ese dibujo, volver a conectarse con ese bebé, pudo contarme todo el suceso, ¿no? Me contó todo, y esta cuestión de que si ella lo hubiese tenido en brazos no hubiese pasado lo que pasó, y bueno, y pudimos también entender que era un alma que había decidido este tiempo con ella. Tal cual. Y bueno, y así, y hoy, después de que su nieta 10 días antes de la operación, porque su mamá tenía definitivamente cáncer después, o sea, ya estaba el diagnóstico cuando vino, pero bueno, trabajamos el conflicto de diagnóstico, y hoy está muy bien. Qué y tiene ese dibujito en la foto que tiene en su casa con todos sus hijos. Ay, qué divino, por favor. Entonces, el día que me mandó un mensaje, cuando vino ya después de operada, que nos había quedado su proyecto Sentido, después que había hecho el Reorixis con su nieta, que fue maravilloso también, que su biopsia de operación dio que ya no había células cancerosas, cuando tenía una biopsia y tenía sus estudios. Cuando todo estaba y vino a hacer su proyecto Sentido, me dijo que ese bebé estaba en la foto de sus hijos. Y eso es impagable. Ara. ¿Qué te parece? Esa liberación, esa aceptación. Es maravilloso. Es algo que uno ahí, cuando tiene estos resultados, dice gracias por haber elegido este camino. Exacto. Gracias. Por eso, también comunicar es un poco esto. Sí. Es un poco esto, es lo que uno hace con cada consultante. Sí. Lo hará de una forma, por ahí a veces un poco más de gente o menos gente, o con 3 personas, porque son 3 las que quieren hacerlo. Pero a mí me parece muy importante esto de que se tenga el grupo. Sí. ¿No? Sí. Porque el grupo, vos lo pasaste, yo lo pasé, sí. El grupo es maravilloso. Sí, es irreemplazable. No hay forma. Ese intercambio que se da hasta energético con los otros seres es maravilloso. Absolutamente. Y esa coincidencia, ¿no? Que no es coincidencia, sino que es sincronicidad. Exacto. De encontrar tu historia en el relato del otro, que lo ves por primera vez en ese encuentro. Y te sincronizás de una manera maravillosa y escuchás al otro y decís, pero está contando mi historia. Lo mío, tal cual, sí. Está contando mi historia, y es maravilloso. Sí. Y hasta los nombres del clan aparecen, porque ¿cómo se llamaba? Tal, uy, mi abuela se llama igual, uy, mi tía es una cosa y cuando trabajás con el árbol del otro compañero, tenés tus fechas. Sí, total. Tiene tus fechas y terminás siendo la madre, la hermana. Total. Y bueno, pasa con los consultantes también, ¿eh? Sí. Pasa con los consultantes. Esto es lo que en realidad uno quiere transmitir en esto. Esto tan interesante que es esta concordancia, esta sincronicidad. Y esto fundamental que tiene la conciencia de humano puente de que el otro siempre soy yo. Eso, fundamentalmente eso, esa mirada de lo que me pasa, pero encontrándome en lo que me pasa. O sea que en definitiva un comunicador sería alguien que tiene 30 personas que es el mismo. Exacto, 30 yo. 30 es terrible, Araceli. Es bravo, ahora que lo pensamos, es intenso. 30 ahí, o sea, si con uno es intenso. Sí, imagínate. Imagínate cuando tengo 30. Ahora lo entiendo a Pablo, cuando tiene 38 ahí, viste, que te están mostrando su yo. Sí, hemos sido 50 en oportunidad. Ahí está, que es terrible. Y ahora son 1000 los consultores, o sea que imagínate. 1000 facetas del mismo. Por favor. Sí. Y cada uno una faceta diferente. Sí. Es así. Y algo por sanar. Claro que sí. Algo por sanar. Claro que sí. Importantísimo eso de algo por sanar. Sí.
Y otra cosa que siempre se siente particularmente y que yo siempre lo comparto es que cada uno que llega a esto, a la decodificación, llega porque sus ancestros están pugnando por sanar. Claro que sí. Si no, no llegaría. Claro si no, sí. se mantendría haciendo otras actividades hasta que escucha ese llamado álmico que dice, no viniste a seguir repitiendo, viniste a reparar. Tal cual. Viniste a trascender. Viniste a trascender un poco de toda esta carga, tal un poco. Cual, tal cual, esa liberación para arriba y para abajo, ¿no? Sí, y otra de las cosas también que desde mi camino también, porque, mira, fue re loco, porque en realidad yo a Pablo lo conozco no desde la decodificación. Nosotros formábamos, digamos, éramos gente del Facebook, que estábamos en un trabajo planetario con Matías Di Stefano, que se llamaba Harwitum, que se hacía un recorrido por los nodos energéticos y los chakras del planeta. Sí. Entonces, había un grupo de gente que iba a ese lugar, Matías, y todos seguíamos por internet en lo que se llamaba la wifi etérica. Ellos decían cuando iban a estar activando en cada lugar, y nosotros cada uno meditaba en su espacio y se conectaba con ese espacio. Desde allí es que el nombre de Pablo aparecía y después empezó a aparecer esto de la decodificación que él publicaba. Y ahí fue mi entrada en esto de qué es esto en lo que está. Mira. Y hoy Humano Puente termina siendo esto también de poder sacar peso en los clanes y sacar el peso a la Madre Tierra. Porque si yo libero la distorsión en mi clan, también lo estoy liberando en la Madre Tierra. Tal cual. Entonces, a mí personalmente me encanta ese final de Reorixis donde yo la sanación que me traje se la entrego a Gaia. Liberando el inconsciente colectivo de la humanidad de esa distorsión. Sí. Porque si elevamos los clanes, elevamos el planeta, elevamos la densidad. Tal cual, así es. Entonces es también eso, es hermoso. Y todo eso hace que en definitiva yo sienta por un lado esto de que no somos ni unos ni otros, somos todos comunicando. Sí, bueno, a mí particularmente me pasó una cosa así, algo parecido. No sé si será como le decía a Pablo el otro día, bueno, y a Marcelo también se lo conté. No sé si era porque estaba mi hermana ahí entre ustedes o qué, pero yo me sentí elegida en ustedes. Yo me sentí elegida, vi la posibilidad de que todos podemos, solo hay que hacerse cargo. Es que yo creo que todos lo hacemos. Pero claro, todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Es verdad. Yo creo que todos lo hacemos. Y mira, vos sabés que nosotros tenemos una afinidad como muy particular. Bueno, fue muy movilizante nuestro Reorixis, nuestra apertura en Reorixis. Y en la apertura en Reorixis se movieron energías muy, muy maravillosas. Y nosotros tenemos el grupo de WhatsApp de Reorixis, donde es otra escuela más, donde nos ayudamos, donde vamos con también las dudas y hay los consultores o nuestras cosas personales. Hoy me pasa tal cosa y uno empieza y el otro pone y el otro pone y el otro pone y terminamos haciendo una decodificación ahí, uno atrás del otro. Y trabajamos cuando es la entrega a la Pacha, ponemos una intención como grupo. Y eso también es un poco el comunicar. Y yo allí también encuentro maravillosos seres que de hecho están diseminados por el país. Tenemos gente en Salta, hay gente en Viedma, en Carmen de Patagones, la voz que vos conocés de los videos de Pablo, Katy. Allí en nuestro Reorixis surgió ese canto de Katy. Qué lindo. En Río Gallegos y aquí en Buenos Aires y en Entre Ríos, y somos como muy federales. Y hay maravillosos trabajos. Hay maravillosos trabajos, pero muchas veces hablamos, especialmente en el grupo, de la desvalorización. Total. Que no nos permite que
expongamos los casos en el grupo de Facebook. Y nos tenemos que hacer cargo muchas veces que es eso, que es a veces la propia cuestión de que no sé si este caso sirve, si lo puedo comunicar, de a veces no entender que ese pequeño caso es muy importante para alguien que comienza. Claro que sí, claro que sí. Porque yo lo experimenté. O sea, cuando yo iba por ahí con un caso en los primeros casos, que por ahí es un caso que simple, sí, la mirada de personas en ese momento como Vane, como Marcelo, sí, Melissa, Gladys Menem, que me ayudó muchísimo siempre, aportándome un montón de cosas, a mí me ayudaba mucho claro para tomar esto cuando a veces eran los casos médicos que eran un poquito más complejos. Y uno se asusta, ¿no? Cuando es un síntoma físico uno va, al comienzo por lo menos, va con un poco de miedo, porque wow, esto de no ser médico y a ver si, hasta que uno se da cuenta que por ahí son los más fáciles a veces. Claro, y aparte por ahí por ahí siempre llega el primero de algo. Claro. ¿Entendés? O sea, siempre claro. llega. A mí me pasó, por ejemplo, no tener casos de riñón. Claro. Y una vez llegó uno y bueno, era empezar a revisar los casos y empezar a ver todo lo que había y buscar, porque era la primera vez de ese caso. Claro, claro. Entonces, este punto de la duda con esto y estar en todo momento, entonces es muy importante para quien empieza, que tiene como un gran matete en la cabeza y un gran miedo, y la profunda desvalorización de pensar que ese caso no va a ser importante. Sí. Y es maravilloso y es muy importante cualquier caso con cualquier resolución, inclusive los que nos parecen ahora que no sacó nada. Tal cual, sí, porque después empieza a caer la ficha. Claro, pero porque aparte puede ser que no saque nada y puede ser que yo ahí estoy realmente con mi otro yo y me estoy dando cuenta de ese bloqueo que yo tengo con ese tema. Tal cual. ¿Y por qué no admitirlo, no? Exacto. Entonces, bueno, ahí me tendré que dar cuenta que de ese tema yo voy a tener que ir con otro consultor a trabajarlo. Eso es. Porque ahí no pudimos sacar nada, que es mentira, sacamos todo. Sí. Porque ahí fue el ver eso, el ver que no pudo funcionar, es que es algo que en mí está trabado. Entonces saqué un montón, pero bueno, en el primer momento yo lo postear, miren, no me pasó nada, también ayuda a que los otros me muestren eso, porque a veces tampoco lo veo, y cuando es mío tampoco lo veo. Sí, se pone difícil. Claro, entonces a veces pasa eso, pasa este hecho de a veces, no, ¿para qué voy a postear o por qué? Y muchas veces, gente, por eso te nombré en nuestro grupo de Reorixis, que por ahí pasan un audio con un caso maravilloso, ¿por qué no lo posteaste? Claro. Ahora ya después del Congreso como que ya ahora nos animamos, un poco más. Se integran un poco más. Sí, tal cual. Pero fue esta cuestión de que hay gente maravillosa trabajando en todos los lugares. Sí. Y a veces es por ahí compartirlo con el otro. Y ese punto de entender que yo agradezco enormemente y me honró el llamado de Pablo y me honró estar con quienes estaban, por ejemplo con tu hermana, que yo, digamos, ya en el primer congreso cuando yo fui, tu hermana ya tenía todo un historial de trabajo maravilloso. Sí. Entonces a mí me honra estar allí, pero también sé que yo lo hago con todo mi amor y que de esa forma. Por eso, volviendo a esto que hablábamos desde el principio, de sentirse elegido y no elegido, sí. Cuando se planteó todo eso, y yo vi todo ese lío, yo me planteé y dije, yo la verdad no sé si quiero esto. Claro. No está bueno esto de sentir que hay gente diferente, somos uno. Sí, señora. Es así. Somos uno, no somos ni más ni menos y todos estamos en la misma manera y todos trabajando somos maravillosos porque estamos, y hay maravillosos casos que vos, si nosotros le pudiéramos contar a tus oyentes lo que nosotros vemos en cada consultante, que los consultores publican, son maravillosos los casos. Sí, mágicos, ¿no? Mágicos. Para poner un con término. Resoluciones de temas inclusive médicos que dicen
no, esto no se cura, o sea, maravilloso de esos milagros lógicos. Sí. Entonces, esto funciona y no funciona con una persona que es un comunicador, funciona y es maravilloso con todos. Es así, es con así. todos, o sea que está genial que cada persona que pueda entrar a la página y buscar un consultor en el listado de Humano Puente sepa que todos trabajan coherentemente. Sí, con conciencia, ¿no? Exacto. Tal cual, tal cual. Bueno, mira, algunos mensajitos. Bueno. Ara e Irma, qué hermosa charla. Te honro por ser un maravilloso puente y siempre te sentí comunicadora. Tal cual lo describís. Te quiero, Gabriela Fernanda Cortés. Ay, Gaby, la amo. Bueno, Vanessa Fisicaro también, desde el comienzo de la charla dice que nos está escuchando y compartiendo. Con Vane me río mucho cuando postea sus casos. Sí, no, Vane tiene una manera de contar. Es genial, Vane es genial, me hace reír mucho, sí. Con su ponele, me ponele. Encanta. Ponele, una genia, Vane. Y esto del bla, 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 para simplificar, ¿viste? Bueno, María Alejandra Parrota, acá dice preparada para escucharla, se ve que lo mandó bien tempranito. Buenas noches. Lo mandó tempranito, ella es una de las de nuestro grupo de Reorix. Ah, qué bueno. Sí, ya estaban todos ahí enviando energía mucho tiempo. Vanina Natalia Cosentino, abrazo caracol para ambas. Ahí está, ese es un código que tenemos nosotros porque en el final del Reorixis quedamos todos ceremonialmente rodeándolo a Pablo en un abrazo caracol. Entonces, nuestro caracol es el símbolo de ese momento y es que cuando alguien va a trabajar con una persona, se sintoniza en ese abrazo caracol de todos los que estábamos allí con nuestra energía para transitar ese caso con ese consultante. Qué bueno, mira qué buena idea, porque es bien gráfico el abrazo caracol. Es muy gráfico, es maravilloso. Es hermoso. Bueno, Patricia, que es una oyente nuestra del principio del programa, ella está haciendo un proceso hermoso también y coincide con nosotras en esto de que a veces uno dice, pucha, ¿por qué no habré elegido otro clan, no? Decirle a Patricia que después que haga está haciendo con vos el proceso. Sí. Decirle que después de que haga bastante el proceso lo va a entender perfectamente. Tal cual. Igual no quiere decir que por momentos no le agarre la locura, decirle que es normal. Sí, es totalmente, es parte del proceso. Es parte del proceso, así es. Irma, recién contaste un poquito acerca, de cómo lo conociste a Pablo, ¿no? Pero, ¿cuándo fue la primera vez que dijiste algo tengo que hacer? Yo soy una eterna buscadora. Sí, un poco todos, ¿no? Yo soy, desde muy joven, digamos, yo hacía a los 19 años metafísica, con el vicepresidente de la fundación de Pedro Romagnuk, que era quien en ese momento hablaba de ovnis. Sí. O sea, por eso te digo que yo siento esto como una sumatoria de un montón de cosas. Porque cuando... Yo siempre le digo a cada consultante que llega a esto, de que si está allí, es porque su alma sabe por qué está. Claro que sí. Ahí, con su arbolito, con los datos para armar su arbolito, está allí, es porque su alma sabe por qué está ahí. No su mente, su alma sabe por qué está ahí. Y yo he hecho todo, o sea, he hecho metafísica, he transitado un tiempo el chamanismo, desde muy joven y he tenido, he escuchado los cassettes de un chamán andino que es de Bolivia, que es chamalú, con mis hijos chicos, bailando como guerrero alrededor de la mesa con ellos. ¡Ay, qué divino! Sí. He trabajado desde mi profesorado de yoga con terapia de canto, con Alberto Kusselman. He buscado muchas, o sea, me han llegado y yo he ido. Y supongo que lo de decodificación no encuentro mucho el punto, pero en una época estaba muy difundido, que fue lo que hizo la explosión, lo de Henry Corbera en Internet. Todos comenzamos un poco por ahí, con ¿no? Corbera, con la influencia de los antepasados en nuestras vidas. Tal cual, sí. Alguno de las personas de que yo tengo de diferentes áreas, porque he transitado, entonces mi Face es un poco una mezcla de todas las áreas. Y a partir de allí es donde
donde empezaron esos videos, y cuando escuché la primera vez a Corbera, como que ahí me empezaron a caer fichas y dije, qué loco. Y bueno, y después, evidentemente en el Facebook de Pablo, se ve que empezó a entrar esa información, y la primera consultora fue una consultora de Humano Puente, que también, hoy yo les cuento, porque a veces me dicen, no, yo no sé, bueno, me fijé o vine con vos, o sea, tengo alguien, hay una persona que ya va a ser consultante, que es María Teresa, que es la psicóloga de cual te hablé, que está en Flores, yo estoy en Lanús, en Buenos Aires. Bien. Y ella me manda sus consultantes de Capital, y la gente cruza toda Capital, pero yo le mando los consultantes de Flores, y cruza todo Capital, y vienen a, viste, porque ella los manda, y después ella sigue con su terapia. Claro. Y yo le digo siempre también que están allí porque alguna cuestión empática Seguro. hay entre nuestros árboles. Seguro. Entonces, supongo que esto era la empatía y alguna historia en común y alguna fecha en común que teníamos con Pablo, que hizo que yo no decodificara con alguien de otra corriente, sino que decodificara directamente con alguien de Humano Puente. Qué bárbaro. Y así fue. Y yo soy como de efectos más lentos, o sea, decodifiqué, después hice mis jornadas, que fueron muy movilizantes, tardé como 8 meses en hacer mi apertura y 1 año en hacer Reorixis. Yo tengo un tiempo de proceso mío particular, porque siempre es como muy intenso y me mueve mucho, entonces, y así fue. Y cuando busqué en el listado, también se lo digo a tus oyentes, en esta cuestión de poder tener empatía y de consultar o por mandar mail a varias consultoras y ver qué te resuena. Claro. Porque yo mandé a 3 personas y me quedé con Mariana Soto, que atiende en Avellaneda, y cuando me pasa la dirección para ir, era a 2 cuadras de mi casa natal. Nah, yo no te puedo creer. Increíble. Qué bárbaro. O sea, yo pensé, no sé por qué yo tenía la idea que ella me iba a atender en el centro de Avellaneda. Sí. Cuando ella me pasa la dirección, yo, viste, me quedo y digo, no, pero... Y en realidad, yo, al irme de esa casa, cuando tenía mis 10 años, para mí fue un cambio fundamental en mi vida, ¿no? Sí. Y venirme a Lanús. Yo iba a decodificar por qué estaba en Lanús. ¿Por qué? ¿Entendés? Yo estaba donde estaba en ese momento. Y ella me atiende. Entonces, ya fue el primer impacto cuando me di cuenta de la dirección y me localicé de que estaba muy cerca. Y cuando fui, ella me explica que por una situación personal me estaba atendiendo en la casa esa, que no es donde ella atiende en otro lado. Sí. Bueno, obviamente cuando le dije que mi casa natal era a 3 cuadras de ese lugar, ya entendíamos que algo pasaba. Así que después de trabajar, volví a transitar esa vereda que yo había dejado a mis 11 años y tenía 50 y 49 cuando me decodifiqué la primera vez. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, algo así me pasó a mí con una consultante, una odontóloga, me llama de Capital, y me dice, mira, quiero decodificar en San Pedro porque yo nací en San Pedro, entonces quiero cerrar mi historia en el lugar de nacimiento. Me fui a los 10 años de San Pedro, no volví más, bueno, perfecto, quedamos, charlamos un ratito y me dice, bueno, dame tu dirección. Cuando le digo mi dirección, el lugar donde atiendo, era a media cuadra de donde ella había nacido. No, es increíble. Se largó a llorar, bueno, me puse a llorar yo también, porque su emoción fue tal que digo yo, viste, esas cosas que decís, qué sé yo, no sé. Eso pasa todo el tiempo, eso también pasa, por eso a veces es, el consultante tiene que saber que va a hacer el trabajo con quien tenga una sincronicidad con él. Total. Que no es que va a elegir esto o lo otro, es una sincronicidad, es lo bueno, que mirá lo que me pasó esta tarde. Hoy a la tarde, bueno, tuve una consultante y a la tardecita me pongo a hablar con mi hijo que está en Capital, él está estudiando en Capital, entonces, bueno, ¿cómo te fue, hijo? Bueno, lo típico, ¿no? De las madres que cada tanto. Entonces me cuenta que había ido a decodificar hoy a la tarde que había hecho el útero, o sea, mi útero. Y a la misma hora que él estaba haciendo su útero, yo estaba haciendo un útero
en casa con una persona que tiene, mejor dicho, una historia muy parecida a la de él. ¿Viste? No, ese no es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble esas cosas que van pasando y no se puede. Porque mira que él hace rato que viene con la idea, qué sé yo, que sí, que no, pero viste que uno siempre tiene que encontrar el momento. Y me lo dice hoy, y yo hoy a la tarde estuve muy movilizada por esta cuestión, ¿no? Porque como no puede ser de otra manera, una chica muy jovencita como él, pero digo, Dios, era su historia la que yo decodifiqué Exactamente. hoy. Y aparte, también te pasa ciertas cosas que también me ha pasado. ¿Podés tal día? No puedo. Y tal día, no, en este horario tengo ocupado. Sí. Y después termina siendo ese momento en el que después cuando viene a la consulta, o es la fecha de casamiento de sus papás, o es un cumpleaños de la persona de la cual esa persona se trajo su carpeta, o sea, ella siente, ¿viste? Y es como que, ay, qué loco, hoy hubiese cumplido los años mi abuelo, tal cosa, y a veces digo, pero vos fíjate tantas vueltas que damos, digo, ¿y te acordás que vos querías este día y no podíamos, y era el otro? O sea, y cuando vos ves y coincide con la fecha decís, no puede ser tan sincrónico. Tal cual. No puede ser. Y esto termina también encontrándonos con que esto es pasado, presente y futuro conviven hoy. En el mismo instante, tal cual. En el mismo, porque ¿cuántas probabilidades matemáticas hay que él te diga que su consultora o la consultora que él eligió le dio justo hoy esto? Sí. Es increíble. Vos sabés que con una de las personas, que algo lo comentamos en el Congreso, con una de las personas, Sandra, compañera también de Reorixis, ella nos pasó que me pide si yo puedo tratar a su sobrino, que me iba a llamar sus papás, porque estaba con algo parecido a ataques de pánico. Buscamos horarios y coincidimos en un día, en un horario. Este chico viene con su papá, hablamos, después el papá se fue y trabajamos una línea de tiempo. Cuando estamos trabajando la línea de tiempo y estamos hablando de ese primer momento donde él tuvo la primera vez eso, que él sentía como un ataque de pánico que después se fue repitiendo, ante las preguntas de cómo se sentía, él relata una situación de estruendos, de la sensación de peligro, de que se quiere tirar abajo del pupitre porque estaba en la escuela, y su tía, que es Sandra, que es su doble, o sea, este chico es doble de Sandra, estaba en ese momento en el atentado de Francia. Mirá. Con las 4 horas de diferencia, estaba exactamente en el mismo momento en el atentado, con ese terrorista que estuvo tirando y tiraba en ese negocio que ella estaba, y ella empieza a escuchar las detonaciones y se tiene que tirar al piso. O sea, cuando yo vuelvo a casa a la noche y veo que ella pone una nota de que estaban todos bien, que ella estaba en su hotel, y yo me di cuenta que en ese momento yo estaba trabajando con su sobrino. Y el nene estaba viviendo lo mismo. Su primer ataque de pánico está detonado sensorialmente con algo parecido. Qué bárbaro. Que después obviamente lo buscamos en Reorixis y apareció mucho más atrás, ¿no? En su clan, y estaban los disparos y estaba la situación de peligro, o sea, eso estaba en el ancestro, en el clan, que de hecho lo trabajó Sandra. Pero el tema es que a mí me impactó esta sincronicidad de con un océano de por medio, sintiendo sincrónicamente, uno lo explica y la otra persona lo estaba atravesando. Tal cual, eso es lo loco, lo mágico. Es maravilloso, y esta cuestión del no tiempo y esto que vos decís también, que por ahí algunos de tus oyentes o quien no lo ha experimentado aún, esto de reprogramar esos embarazos, de poder entender que aunque tenga la edad que tenga, se puede modificar, porque el pasado se puede modificar. Sí, señora, eso es lo más lindo de todo esto. Eso es lo más lindo, que viste que a veces decimos, bueno, ya está, ya pasó, no podemos volver atrás.
Sí. Sí que podemos. Podemos. Sí que podemos y podemos modificar, y lo más importante es que en ese punto vos te des cuenta que en realidad sos un alma que vino con esa posibilidad de sanación para todos. Exacto, así es. Así es, y tenemos la posibilidad todo el tiempo, y cada vez que nos encontramos con algo que no nos gusta o que nos duele, ahí hay una posibilidad para volver atrás. Ese es el punto por ahí de que sería más fácil de explicar, de que el otro soy yo, que a veces es difícil en esta biología entender que esto que a mí esto que tanto me duele, lo estoy provocando yo o es mi creación. Si yo, en lugar de mirar hacia afuera en el espejo lo que estoy viendo, yo pudiera girar y mirar hacia atrás en mi árbol, me daría cuenta de que allá ya estuvo. Exacto, claro. Que en definitiva esa es la función de un consultor. O sea, lo que hace es mostrarte que allá estuvo. Sí, señora. Y que ahora está en mi realidad puesta enfrente. Entonces, eso en definitiva es lo que hacemos nosotros. Siempre es lo mismo, o sea, que nosotros nos han mostrado esa realidad y a partir de eso pudimos modificarla y pudimos sanarla y seguimos a cada rato porque aparece una cosa y aparece la otra. Así es. Pero tomar la conciencia de mirar atrás y entender esto y entender también de que siempre es biológico. Ahí ese es el punto. Es nuestra biología que está haciéndose sentir. Sí, y es una fuerza tan importante como la vida, Araceli. Sí. Y quizás yo a veces digo, hay una imagen que a veces me pasa cuando estoy hablando con el consultante de esto de, yo no puedo entender que vos me digas que esto yo lo estoy creando, ¿no? Entonces desde la biología y desde entender todo esto, y yo siempre les digo que lo vean desde el punto de vista más animal y salvaje, ¿no? Entonces muchas veces pongo de ejemplo al león, en esta cuestión de que el león, hay un cachorro que le está disputando el territorio, o sabe que se lo puede disputar, y lo mata. Y yo desde mi emocionalidad digo, ¡qué horror! Y desde el león es supervivencia de la especie. Claro. Entonces, así es nuestra biología. Es eso, es supervivencia de nuestra especie, en nuestro clan y sobre este planeta Tierra. Y si esto sucedió, pero siempre se siguió dando vida en el clan, la biología no entiende de que a mí me duele. Entonces ese punto también es profundo, porque cuando lo integran, ya mirar al árbol ya es sin juicio. Claro, es desde otro lugar. Es desde otro lugar. Porque después, claro, empiezan a ver las repeticiones y por ahí vos le decís, mirá esto que pasó acá. Y sí, es verdad, es verdad. Esto es así. Así es, así es. ¿Cómo viviste el eclipse de ayer, Irma? Siempre lo manejo, digamos, siempre tratando de alinearme. Ahora, o sea, bueno, por ejemplo, con el grupo de Reorixis decidimos hacer una intención con el abandono. Viste que todos somos... El abandono es nuestra primera de todos, primer tema emocional. No escapa nadie. Exacto. Entonces nos pusimos en eso, en la cuestión de estar abandonados y de la sensación de que nos abandonamos a nosotros y que nos sentimos abandonados muchas veces y que todo a veces tiene que ver con el abandono. Así que lo pensé desde ese punto. Bien. Desde esa cuestión de poder soltar. Bien, eso es. De poder soltar el abandono en todas las formas, ¿no? Porque esto de a veces de poder trabajar en uno también, es encontrarme en esto también. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. De poder tomar la conciencia, porque si yo tomé la conciencia, ya ahí algo se modifica. Sí, señora. Sí, señora, sí. Es un 90 y piquito % en la toma de conciencia. Sí. Aunque después no puedo trabajarlo yo solo, tengo que ir a un consultor, pero si yo me viene ahí, porque aparte es como
¿viste? Es una energía tras otra energía. O sea, yo dije abandono, tomo la conciencia de abandono, me aparece la imagen Sí. que me remonta. Sí. Y ahí tomé mi primer conciencia. Sí, sí, totalmente. Y bueno, si veo que eso aún me angustia mucho, evidentemente lo tengo que trabajar con alguien más. Claro. Tengo que ponerme en manos de otro. Pero bueno, el eclipse fue un poco así. Igual estuve, como era feriado, también Sí. haciendo otras cosas que me pusieron en otras tareas. Claro, lindas, perfecto, de perfecto. disfrutar. Claro. Lindas que de es, disfrutar, sí. que es de lo que se trata, ¿no? Sí. De ir disfrutando instante a instante. Sí, pero siempre, digamos, en este punto de encontrarme y de conectarme con todo lo que pasa. Como te decía, con esto de que habíamos en algún momento trabajado por el planeta, Sí. en realidad siempre estamos como... que en definitiva terminamos siendo siempre como redes que nos volvemos a reencontrar. Porque esto termina como... Todos estamos trabajando para lo mismo ahora. Sí, seguro, pero absolutamente. Para sanar. Absolutamente. Entonces, en este punto siempre terminamos o de un poquito o de lo otro. Mira, fue loco que nos cruzamos con en el último encuentro que se hizo en la flor tan hermosa que hay en Buenos Aires. Sí. Bueno, nos encontramos con una activación que iba a hacer Matías Di Stéfano con Silvia Serrano. Ajá. Que está y es increíble porque siempre hay alguna consultora de Humano Puente, entonces terminamos como que Humano Puente siempre está presente. Está presente, claro, ¿qué te parece? Y bueno, esto también, porque terminamos siempre en lo mismo, digamos, desde diferentes cosas, Sí, pero trabajando en esto sí. de me sano yo. Y sano al universo. Exacto. Sí. Exacto. Sí. Es un poco esto de sanar y entender que siempre es por mí, pero que también estoy en los demás. O sea, me sano yo, pero también estoy en los demás. Claro. Porque yo soy mis hijos, soy mis padres y soy mi clan. Así es, así es. Esto que tomar conciencia de que todo lo que me rodea habla de mí, me representa. Hasta lo que no me gusta, porque a veces decimos, sí, pero aquello no, esto sí, no. Todo está hablando de mí. Todo está hablando. Lo que pasa en la tele está hablando de mí, Sí. Lo que pasa en la esquina de mi casa está hablando de mí, lo que pasa dentro de mi casa habla de mí. Sí, y habla de mí y habla de nuestros clanes y habla Claro. de todos nosotros. Claro. Fundamentalmente, ponele lo que tiene que ver con la televisión, fundamentalmente habla de mis miedos. Exacto. Y de lo que para mi clan fue el miedo. Exacto. Y del sufrimiento que el miedo provocó en mi clan. Entonces, ese es el punto. Por eso te digo que, obviamente, más allá de que cada uno mire más televisión o menos televisión, o medite menos o medite más, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que si yo estoy ahí y esto realmente me hace sufrir, porque me saca y me desequilibra en mi vida diaria, bueno, evidentemente ahí está donde tengo que pensar. Porque si yo soy un clan que experimentó la violencia, a mí la violencia me va a impactar de una forma muy personal. Claro que sí, claro que sí. Entonces, o lo económico, ¿no? O me va a impactar lo económico tremendamente en un derrumbamiento porque esas memorias están en mi clan. Entonces, si cada persona de los que están escuchando, que no son consultores, si se pone un poquito atento de esa cosa que realmente le impacta, se va a dar cuenta a dónde está. Esto es lo que decíamos al principio. Sí. ¿Qué aprendizaje viene a hacer? ¿Qué me viene a contar? ¿Qué me viene a contar esto? Claro que sí. Entonces, eso que me duele tanto, eso que me refleja tanto, eso es lo que yo, en parte, o por lo menos lo que en ese momento de mi vida vine a hacer, porque por ahí venimos a trabajar en un clan varias cosas. Sí, obvio. Pero en ese momento, como hablamos de la televisión y el miedo, ¿no? Y la inseguridad, bueno, ¿qué pasa con mi clan, con su seguridad? ¿Qué pasa con esto? Es simple por ahí, estar por ahí un poquito atento. Claro. Un poquito atento. Claro, y con ese poquito atento voy a tener como un poquito más claro esto de darme cuenta qué me está haciendo sufrir. Sí.
sí, de eso se trata, nada más y nada menos, Claro. de eso se trata. Bueno, Florencia Ceruti se está haciendo sentir, dice, chicas, recién las puedo escuchar, estuve sin luz hasta recién, parece ser que hubo una tormenta de viento en la zona donde está Flor y la ciudad entera sin luz. Digámosle a Florencia que tiene que decodificar padre, entonces. Claro. Está sin luz, está el viento de decir, ¿qué pasa con el... ¿Por qué pasa con el padre, Florencia? Es una genia, otra Flor que está tan atenta al grupo. Un ser maravilloso, Ay, Flor. sí. Un ser maravilloso, Sí. poniendo el alma Sí. en la mano como la puso en el último congreso. Sí, totalmente. El alma ahí mostrando... ese es el caso que uno quisiera transmitirle a todo el mundo. Ujú. El hecho de que un síntoma de tan mala fama como la celiaquía Sí. y de tanto sufrimiento y para la persona que lo padece, desde una consultora de Humano Puente diciendo que está sanado, porque ella experimentó esa Claro. sanación y hoy lo transmite a los demás. Y la cantidad de celiaquías que ya no existen, digamos, los tenemos en los videos también Exacto, de la por página, eso. los testimonios, ¿no? En la página de Pablo. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso, o sea, pero es más maravilloso cuando una persona lo está poniendo en primera persona. Claro, absolutamente. Su padecimiento, todo lo que su cuerpo Ujú. físico sintió con ese síntoma, con esa enfermedad sin retorno que ahora así está vista y Ujú. que eso es posible. Y uno, la verdad, a mí me pasa, querer transmitirle a todos esto. Ay, sí, sí. Se puede. Ahora, también aprendí a soltar. Sí, tal cual, a respetar el proceso del otro. Sí, y a que si esa alma no quiere, no necesita, no es su tiempo, Claro. así será. Claro. Y no es, el tema es que el otro también es mi familia. Sí, obvio. Obviamente que es así, obvio. Y soy yo resistiéndome Soy al yo. cambio. Exacto. La resistencia del que tengo delante es mi propia resistencia. Exacto. Entonces, este es el punto, es dejar de mirar a ese otro, Ujú. primero entender que se está resistiendo es mi propia resistencia, así Claro. que siempre me tengo que ver yo. Ah, absolutamente. Siempre volver al caminito interior, Exacto. caminito Por interior. eso fue maravilloso escuchar a A Flor. Flor. O Flor es muy cálida y es maravillosa es divina. en el grupo que nosotros tenemos y es muy maravillosa, pero Sí. es en ese momento poniendo con tanta calidez Sí. su voz, su experiencia, su propio sufrimiento físico y hoy verla espléndida y hoy verla transitando esto de poder trabajar en niños, esto maravilloso. Ay, sí, los casos que ha contado Flor en chicos es emocionante. Es maravilloso. Entonces, Sí. Sí, honrarla realmente. Obviamente. Es un honor. Es un honor tenerla. realmente que Flor transite Sí. esto y poder ser parte de escuchar esto. también. Claro que sí. Bueno, ahora en noviembre yo voy a estar en el seminario de celiaquía, ¿eh? Ya estoy Ay, vas a anotada, hacerlo. todo. Sí. Maravilloso. Sí, porque es absolutamente interesante y es una herramienta más para tener, ¿no? Bueno, uno en realidad quisiera estar en todos los Y seminarios. para porque, difundirlo, Claro, porque claro. es maravilloso. Claro Es que maravilloso que todos sepan Ujú. que esto, quizás eso es lo que nos pasa también, que nosotros al tener tanta resolución de estos casos, Araceli, sí, uno quisiera poner un cartel totalmente. y decirle, hacelo, no conmigo, hacelo con otro consultor, Sí, hacelo, sí. hacelo. O por lo menos investigá, Claro, fíjate, escuchá. mira los videos, Eso, anda, es posible. Eso, sí. Es posible vivir creando Sí. una nueva posibilidad de entender, por lo menos de que sepas que esa herramienta está disponible para vos. Totalmente. Y que sabés que además para la celiaquía y para todos los síntomas, siempre aclaramos que síntoma es todo aquello que no te deja tener una vida plena, ¿no? Ujú. Físico o lo que O te emocional, pasa. obviamente, sí. Tal cual. Pero no hay límite de edad. No. Yo te contaba esto de esta señora de 78, 79 años, Sí, es maravilloso. Sí, ¿qué te Que parece? una abuela venga a sanar, Ujú. pero es maravilloso para Ah, sus nietos. Sí. Es
sumamente maravilloso. Sí. O sea, imagínate nosotros que somos consultores y que somos consultores porque estamos todo el tiempo frente a nuestra propia distorsión Tal y cual. elegimos esto para hacer en nuestros clanes. Si nuestras abuelas hubiesen trabajado, Sí. cuánta carga, cuánta mochila hubiesen sacado. Totalmente. Porque hoy nosotros estábamos trabajando a nuestras abuelas. Sí, pero totalmente. Y no te digo nada de la abuela materna. Sí, el linaje materno que es tan importante. El ¿no? linaje materno Sí. es todo. Sí. La abuela materna, aunque no la hayas conocido, es quien te pone los ingredientes. Yo uso, explico, ¿no? Desde esto biológico y el ovocito y el óvulo, ¿no? Y la membrana mitocondrial, pero cuando les queda mucho mejor es cuando el ejemplo de yo soy la pizza que mamá horneó, pero que amasó la abuela. Tal cual, tal cual. Entonces, sí. cuando le decís, la harina la puso la abuela, el agua la puso la abuela, eso sos vos, la abuela. ¿La conociste, no la conociste? ¿Tuviste trato, no tuviste trato? ¿No te gustaba? No importa. Sos la abuela. Sí, total. Con todo lo que la abuela sintió, experimentó. Y es como cuando se ven, las mujeres se ven puestas ahí, ¡wow! Entonces, si nuestras abuelas, imagínate, hubiesen tenido esta herramienta, o sea que es maravilloso que estas edades sean maravillosas. Y cuando es un chico más joven, es maravilloso que ya se dé cuenta tan temprano. Claro, a mí me maravilla eso y por suerte he tenido y tengo chicos he tenido 17, de 19, de 20, 22, digo, qué maravilla que tengan esta mirada. Porque abrís un camino maravilloso. Claro. Abrís un camino maravilloso. Sabés cómo se empoderan y cómo van a ir tomando las cuestiones de otra manera y van a ir creando su realidad de otra manera. Van modificando muchísimo todo. Hermoso. Por eso te digo, desde la abuela, porque por ahí la abuela dice, yo no sé si sería, a mí me gustaría, pero yo creo que ya no los puedo sanar. No te imaginas cómo podés sanar. Sí. Y el chico joven se está abriendo a entender que es el creador de su realidad. Sí, totalmente. Y ya deja de poner las culpas afuera, ¿no? Exacto. Sí, la culpa, otra grande. Sí, por Dios. Otra carga muy grande. Tremendo. Que también se cambia mucho desde la biología. Sí. El otro día cuando vos hablabas con Pablo, tan maravilloso programa de los no nacidos, esto, ¿no? De la culpa, de que muchas veces cuando vos haces esta explicación biológica y ese ser que tiene la culpa de haber interrumpido un embarazo y entiende que en la repetición biológica eso está. Tal cual. Y que es lo que esa persona cree que fue su decisión desde su mental, allí encuentra que es una repetición biológica de su clan. Así es. Que no pudo no pasar. Que no pudo no pasar. Primero encuentra esto de la biología del no juicio como ya una descarga importante para sentir y poner allí todo lo que le está pasando. Pero aparte, cuando se da cuenta que esto se repitió de esta forma, ahí encuentra de que hay una fuerza mucho mayor y libera muchísimo también lo de la culpa. Y ayuda muchísimo a atravesar todo esto. La culpa es algo también que produce una carga inmensa en un clan. Sí, totalmente. Y la culpa, digamos que de alguna manera no existe, no es un invento cultural, pero está arraigada y hace daño y nos paraliza y nos mete para adentro y nos hace callar, nos hace no contar, nos hace guardar historias que son muy, pero muy importantes y que están pidiendo a gritos salir a la luz. Y aparte, la culpa registra muchísimos duelos bloqueados. Claro. ¿Sabes? Entonces, el tema es que el proceso de duelo yo tengo que atravesarlo en todas sus etapas, porque si no lo atravieso, voy a quedar anclado y me voy a quedar allí en una etapa de duelo. Y el entender que yo accioné en ese momento con lo que tenía, con lo que pude, con lo que supe, pero después entender que había como una fuerza biológica que manejaba mi supervivencia, también hace que eso la libere para poder ejercer su duelo
y entender que la culpa fue como una cortina para ocultar el dolor. Y el silencio también ocultó el dolor. Claro. El dolor terrible de ese duelo bloqueado, y de que en general esto para la mujer es pasado en absoluta soledad. Totalmente. Porque la mujer esto lo registra en su cuerpo. Y por más que en ese momento que decide interrumpir su embarazo, está acompañada muchas veces por la pareja que tenía en ese momento, cuando la mujer se pone en ese procedimiento, está sola. Está absolutamente sola. Sí. Y me ha pasado en eso, que es ese último momento de conciencia antes de la anestesia, sí. que lo recuerdan y que es de absoluta y profunda angustia. Sí, total. Y eso está ahí anclado. Sí, total. Terriblemente y que anclado. esa culpa después hace que nos generemos castigos, ¿no? Claro. Inconscientes, claro. obviamente, pero ahí aparecen o los accidentes, sí. o esta cuestión de no poder rehacer la vida, o hasta no volver a tener hijos, porque hay casos que se ha dado esto, ¿no? Sí, o que después vivas anclado en eso y que no seas el mismo ser. O sea, que tus otros hijos te conozcan, pero no sos ese ser. Sí, totalmente. Dejaste de ser ese ser. Totalmente. Porque una parte tuya muere en eso. Entonces, es este punto también, el que no podés hacer. Entonces, comprender a esa fuerza mayor, comprender lo que atravesaste, lo que fue, y poder sacarlo, liberarlo. Es maravilloso. Sí. O sea que esto también es lo mágico de esta actividad. Tantas facetas, tantos caminos, tantas cosas que a veces parecen mínimas, pero que producen en la persona cambios maravillosos. Sí. Maravillosos. Un duelo bloqueado, liberado, produce un movimiento tan maravilloso. Y es una integración y es un despertar a la sanación. Sí. Es maravilloso. Y otra de las cosas que yo también, que me ha pasado a mí, y que lo trabajo, es a veces también a una persona, cuando no se la conoció, cuando fue por ahí excluida, de que la dibujen y le den la bienvenida a la casa. Ajá. Yo te cuento mi caso personal. Sí. Mi abuela llegó desde España con mi papá en el barco de 3 años y dejó allí a su hijo de 10. Ajá. Yo supongo que con la idea de que en algún momento después le mandarían el pasaje, ¿no? Sí, el dinero del pasaje. Seguro. Bueno, esto en principio no sucedió, y después llegó la Guerra Civil Española, donde ya no tenían comunicación. Ellos pensaron que él había muerto. Mi abuela, un poquito antes de morir, se enteró por una prima que él estaba vivo. Por lo menos se enteró que estaba vivo, pero nunca lo vio. Mi abuela después tuvo 2 mujeres más aquí, y esta familia de aquí quedó separada de la familia de allá. Mi tío formó su familia y quedó allá. En un momento se carteó con sus hermanos, pero jamás pudieron verse. ¡Qué bárbaro! Cuando yo empiezo a recopilar todos mis datos para decodificar, encuentro que su fecha de nacimiento es la misma que la de mi hijo menor. Ajá. Cuando vi eso, en la libreta de inmigrante de mi abuela, que estaba aquí porque mi papá tenía todas sus cosas. Mi papá ya tenía la libreta de inmigrante que tenía todos los datos. Sí. Y también era una cosa que también me choqueó, que en la libreta está la foto. Está mi abuela con los 2 hijos. Y el mayor estaba con una cruz encima, tachado. Ah. No, vos fíjate qué mensaje Dios, al clan. Claro. Bueno, entonces yo dije, bueno, si mi hijo llegó exactamente en el mismo día, evidentemente trae esto. Claro. Así que en un momento, bueno, hice también, como les dije, esto de dibujar y decirle al clan que mi hijo no era José. Entonces también liberé esa carpeta en mi hijo. Pero en un momento en el trabajo, entre esto de las jornadas y de ser consultor, que se mueven muchísimas cosas, sí. Todo esto, yo en un momento, cuando empecé la jornada en el 2014, yo había buscado por internet
con los nombres que tenía a ver si encontraba algún pariente, porque ni siquiera tenemos contacto, ¿no? Claro. Se cortó como la comunicación en los 80 y nunca más se comunicaron. Sí. Entonces yo había mandado así por Facebook a quien tenía los nombres parecidos de la zona de La Coruña, a quien estaba. Pero eso fue en el 2014. El año pasado yo decido hacer este dibujo y darle la bienvenida a mi tío a casa, como para el inconsciente. Lo que vos le decís que está acá, está acá. Claro. Yo le dije a mi inconsciente que mi tío había llegado y que iba a pasar un tiempo con nosotros y que iba a pasar el Día de la Madre con su madre. Entonces hice el dibujo, le puse bienvenido y le puse en ese dibujo las fotos de sus hermanas, de su mamá, de mi papá, ¿no? Y le dije a mi tío que él, de ahora en adelante, que se iba a quedar con nosotros hasta festejar el Día de la Madre juntos. Bien. Que era el primer Día de la Madre que iba a pasar toda la familia juntos. Sí. Esto pasa, yo lo hice como un mes antes. Yo estoy unos días de viaje en Tandil y estoy volviendo el fin de semana, que era el Día de la Madre. Yo ese sábado recibo un mensaje por Facebook y ya estaba volviendo en el auto con mi marido. Entonces empiezo a leer, ¿viste? Y no entendía muy bien quién me hablaba. Bueno, resulta ser que esta persona que yo le había mandado en el 2014, porque yo había encontrado una estampita de comunión, entonces había un nombre y le pregunté si era algún familiar, porque esa estampita estaba. Resulta que este hombre era el nieto de mi tío. Y me contesta que sí, que los datos coinciden, que él tomó la comunión en esa iglesia, donde yo le había puesto la fecha exactamente, y que al tiempo después mi tío se había separado en una época que eran los 70, que no estaba bien visto, y que él no había tenido después contacto con el abuelo, porque como estaba mal visto, quedó. Bueno, así que en la indiferencia horaria, nosotros estuvimos el sábado y el domingo charlando. Yo había hecho esto hace un mes y medio atrás. Yo en ese momento y con el viaje y todo, no tomé conciencia. El domingo a la noche, él me contesta con las horas de diferencia y me pone: espero que tengas un maravilloso Día de la Madre, ya que es el Día de la Madre en tu país. Y ahí caí y entendí que con un océano de por medio, la familia había festejado el Día de la Madre juntos. Totalmente. Maravilloso. Y fue otra cosa que me pareció absolutamente mágica. Y otro ejemplo. Otra certeza. Una certeza y un ejemplo de que pasado, presente y futuro conviven conmigo. Exacto. Y cuando se mueve algo en un lugar, se mueve en todas partes. Y se puede incorporar al que no estuvo, y se puede cambiar. O sea, lo que uno quiere transmitir desde esto es que se puede todo. Tal cual. Siempre y cuando uno tome la decisión, ¿no? Exacto. Sí, porque tampoco es esa magia que un otro te toca con la varita y todo se soluciona, todo se transforma. No. Acá lo tenés que atravesar vos. Eso, claro, empieza adentro. Tenés que atravesarlo. Pero también tenés que ser consciente que sos el alma que decidió venir a hacer esta experiencia. Sí, total. Que elegiste este clan biológico, que elegiste a tus padres, que elegiste todo esto. Y cuando te das cuenta de todo esto, entendés que todo esto es trascender y seguir, y aunque sea movilizante cada encuentro, y aunque sea movilizante la cuarentena, vale la pena. Vale la pena porque uno ve los movimientos maravillosos de sanación que después se producen. Sí, totalmente. Irma, mira, 11:30 ya. ¡Ay, por Dios! ¿Cómo se pasó? Con todo nos pasa lo mismo, cuando nos damos cuenta ya casi pasó el programa. Es hermoso charlar con vos, gracias por aceptar, fue un gusto realmente, vamos a volver a hablar por supuesto, a todos se los digo y de hecho lo hacemos, así que en cualquier momento, Irma, volvemos a charlar al aire y seguimos hablando de esta maravilla que es la decodificación y de nuestra propia experiencia, porque es de lo único que podemos hablar. Es de nosotros. Tal cual. Es de nosotros, así que yo te agradezco infinitamente. Está bueno esto de poder contar esto que tanto vos como yo, como tantos otros atravesamos, y que
la gente entienda, comprenda, trascienda, que puede encontrar herramientas para estar mejor y que los consultores somos como ellos, Sí. Simplemente tratando de atravesar puentes, Tal cual. como somos humanos puentes, y que esto es una maravillosa familia, Sí, total. que apoya a todos y que siempre es un honor contar con cada uno de ustedes. Yo te agradezco infinitas gracias por este momento que fue muy grato. Fue la primera vez, estaba ¿sí? un poco que no sabía qué hacer. Ah, mira, ¿es Pero la primera fue vez que hablas por la radio? No, he estado con yoga en algunos programas así locales, pero así en la radio es la primera vez. Y bueno, y fue maravilloso, Bueno. Gracias a vos. Qué suerte, qué suerte. Siempre pretendemos hacerlo como si fuera una charla informal, porque de eso se trata. Hace sentir muy cálido al otro, Araceli. Bueno. Muchas gracias. Gracias a vos de verdad. Bueno, amor, abrazo enorme. Abrazo a todos. Hasta la próxima. A toda tu audiencia. Un beso grande, gracias.